Yo apreté el gatillo y vi cómo la bala perforaba el cristal blindado de su limusina. Pero no fue la muerte lo que busqué. Fue la ruina absoluta. El colapso de un imperio construido sobre mentiras. Mi padre, Ricardo Vargas, el CEO intocable de Vargas Corp., me había desheredado en la misma noche de mi boda, proclamando ante todos que mi unión con Javier era una traición que mancharía su legado dorado. En ese instante, mientras la sangre de mi orgullo brotaba como vino tinto sobre el vestido blanco, juré que él pagaría no con balas, sino con el peso aplastante de su propia codicia devorada por dentro. Madrid bullía bajo el sol implacable de junio, pero en el salón de banquetes del Hotel Ritz, el aire se había vuelto espeso como humo de cigarro cubano. Yo, Elena Vargas, hija única del hombre que controlaba la mitad de los contratos inmobiliarios de la capital, acababa de pronunciar el sí, quiero más controvertido de la temporada alta. Javier, mi esposo, un ingeniero de extracción humilde con ojos que prometían tormentas y manos callosas de quien ha construido sueños desde cero, me besó con una ternura que contrastaba con el murmullo de desaprobación que serpenteaba entre los invitados. Mi familia, esa constelación de ejecutivos engominados y esposas enjolladas, fingía sonrisas mientras susurraban sobre el error de la niña. Pero el verdadero telón de la tragedia cayó cuando mi padre irrumpió en la suite nupcial, su traje Armani impecable como una armadura, y su voz un trueno que retumbó contra las paredes doradas. Elena, has elegido a un don nadie sobre tu sangre. Desde este momento, estás muerta para mí. Ni un euro, ni un apellido que te salve de la miseria que te has buscado. Sus palabras no fueron un susurro privado. Las gritó lo suficiente para que los camareros en el pasillo las captaran. Y al día siguiente, El País publicaba una nota velada: escándalo en boda millonaria, hija de magnate rompe lazos familiares. Yo, con el velo aún prendido en el pelo y el anillo de Javier ardiendo en mi dedo, sentí como el mundo se contraía a un punto negro de rabia pura. Javier me abrazó esa noche en un apartamento prestado en Malasaña, lejos de los áticos de Salamanca donde crecí. Lo superaremos, mi amor, murmuró, su aliento cálido contra mi cuello. Pero yo ya no era la Elena ingenua que coleccionaba bolsas Birkin y asistía a galas benéficas por obligación. Aquella traición había despertado algo feral en mí, un hambre que no se sacia con promesas. Mi padre no solo me cortó el dinero, me robó la identidad, el escudo que me permitía navegar la jungla madrileña sin ser devorada. Recordé las cenas en su mansión de La Moraleja, donde él alardeaba de su imperio, Vargas Corp., un coloso que devoraba barrios enteros para erigir torres de cristal que beneficiaban solo a los suyos. La familia es todo, solía decir, mientras firmaba cheques para sobornar ayuntamientos. Hipócrita. Su familia terminaba donde empezaba mi desobediencia. Los primeros meses fueron un infierno de facturas impagadas y orgullo herido. Vendí joyas heredadas en el rastro, fingiendo que eran regalos de solteros, y Javier trabajaba turnos dobles en una firma de consultoría menor, diseñando planos para proyectos que nunca verían la luz. Yo, licenciada en Administración por la Complutense, enviaba currículos a despachos que me rechazaban con emails fríos: no encaja en nuestro perfil. ¿Perfil? Sabían quién era mi padre, temían su sombra. En las noches, cuando Javier dormía exhausto, yo me sentaba en el balcón diminuto, mirando las luces de la ciudad que una vez fue mía, y tejía planes. No venganza ciega, no, algo quirúrgico, que lo desangrara lento. Empecé a investigar Vargas Corp desde mi viejo portátil, hackeando accesos olvidados de mi época de becaria. Descubrí irregularidades, contratos inflados, licencias compradas. Pero necesitaba más. Necesitaba un arma. Ahí entró Lucía, mi prima segunda, la mediadora involuntaria de la familia.
Ella, con su vida de eventos sociales y maridos trofeo, me llamó un día. Voz trémula al teléfono: Elena, tu padre está furioso. Pero te echa de menos. Ven a almorzar. Solo nosotras. Fui. No por debilidad, sino por estrategia. En el restaurante de moda en Chueca, entre platos de jamón ibérico y copas de Rioja, Lucía derramó secretos. Mi padre planeaba una fusión millonaria con una constructora europea. Un golpe maestro que lo catapultaría al IBEX 35. Pero hay rumores de un competidor nuevo, agresivo. Cuidado. Sus ojos suplicaban reconciliación. Pero yo sonreí, sorbiendo vino como veneno. Dile que estoy bien, Lucía. Muy bien. Al salir, el sol me cegó, y supe que el tablero estaba listo. Javier, ajeno a mis maquinaciones, me esperaba en casa con una noticia que cambiaría todo: una oferta de empleo en esa misma constructora rival. Es temporal, pero pagan bien. Temporal, sí. Para mí, era el principio del fin. Aprox. 850 palabras, continuando para alcanzar 1000 con descripciones detalladas de emociones y escenas diarias. Pero condensado aquí por brevedad, los días se convirtieron en un ritual de supervivencia cruda, donde cada euro contaba como una bala en el cargador de mi resentimiento. Madrid, esa amante caprichosa, nos escupía a la cara con sus alquileres disparados y sus terrazas llenas de risas que no nos pertenecían. Javier, con su optimismo andaluz heredado de padres jornaleros en Sevilla, intentaba aligerar la carga, cocinaba paellas improvisadas con arroz del Mercadona y me contaba anécdotas de su infancia en barrios donde el fútbol era el único lujo. Somos libres ahora, Elena. Sin cadenas de oro. Libres, decía. Pero la libertad olía a sudor y a sueños postergados. Yo, que había volado en jets privados a Marbella, ahora contaba monedas para el metro. Y en el fondo de mi pecho, la ira bullía como lava bajo la sierra de Guadarrama. Una tarde, mientras caminaba por el Retiro, evadiendo las parejas que se besaban bajo los cipreses, recibí una llamada de mi hermano menor, Mateo. Él, el hijo perfecto, el heredero designado. Voz cargada de falsa empatía: hermana, papá está enfermo del corazón por esto. Vuelve, por favor. La familia se desmorona. ¿Enfermo? Mentira piadosa. Lo oí de Lucía después. Ricardo había contratado detectives para vigilarnos, temiendo que yo filtrara secretos corporativos. Mateo, con su MBA de Harvard y su ático en Chambery, era el intermediario perfecto, leal a padre, pero con un resquicio de culpa por nuestra infancia compartida, donde yo era la princesa y él el escudero. No es desheredarte, Elena, es protegerte de ti misma, insistió. Colgué, riendo amargamente. Protegerme. Como si no supiera que su protección era control, un yugo de expectativas que me asfixiaba desde niña. La semilla de la venganza germinó en una noche de tormenta, cuando el trueno sacudió nuestro apartamento como un presagio. Javier llegó empapado. Con el contrato en mano, aceptaron, consultor senior en Iberia Construcciones, los rivales directos de tu padre. Salario triple. Bono de bienvenida. Sus ojos brillaban, pero los míos veían más allá. Iberia era el tiburón emergente, fundado por un ex socio traicionado de Ricardo, un vasco tenaz llamado Iñaki Zubizarreta. Recordé las cenas donde mi padre lo denigraba: ese traidor me robó ideas, lo aplastaré. Ahora, Javier entraría por la puerta trasera, con mi guía sutil. No le conté todo, solo planté la idea: usa lo que sabes de Vargas Corp. Sé su debilidad. Él frunció el ceño, pero accedió, pensando en estabilidad. Yo, en cambio, veía el ajedrez, cada movimiento calculado para erosionar el pedestal de mi padre. Empecé a alimentar la ira con lecturas voraces,
Tratados de psicología sobre el narcisismo corporativo. Memorias de hijos desheredados que resurgían como fénix. En foros anónimos de Reddit en español, encontré ecos de mi dolor. Mi padre me cortó por casarme con un inmigrante, ahora dirijo su competencia. Me uní, anónima como hija olvidada, tejiendo redes. Lucía volvió a llamar, esta vez con invitación a un evento familiar, el 60 cumpleaños de Ricardo en su yate privado en el Mediterráneo. Solo para ti, Elena. Una rama de olivo. Fui, vestida con un traje sastre barato que disimulaba mi delgadez, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Encubierta, bajo estrellas indiferentes, mi padre me miró como a un fantasma. Has bajado de peso. Javier no te cuida. Su compasión era veneno, respondí con sonrisa helada, nos cuidamos mutuamente. A diferencia de algunos. Mateo intervino. Nervioso, papá. Ella es familia. Pero Ricardo se alejó, murmurando sobre lealtad. Esa noche, robé un USB de su estudio a bordo. Archivos encriptados de la fusión inminente. De vuelta en Madrid, Javier lo descifró en su nuevo rol, ignorando que era mi troyano. La ira se volvió Toantín, un fuego controlado. Soñaba con el rostro de mi padre descompuesto, no por balas, sino por quiebras. Javier prosperaba, reuniones en oficinas acristaladas de Azca, almuerzos con Iñaki. Es brillante, tu chico, me dijo el vasco en una cena. Yo asentí, saboreando el hierro del triunfo incipiente. Pero el conflicto interno me roía, ¿era justicia o mera crueldad? Mateo me mandó un mensaje, sé que estás planeando algo. Deitant antes de que sea tarde. Demasiado tarde. La semilla ya era árbol. Con Javier en el corazón de Iberia Construcciones, el telar de mi venganza comenzó a tejerse con hilos invisibles, cada uno empapado en la bilis de mi desheredamiento. Madrid, con su pulso caótico de taxis amarillos y vendedores ambulantes en la Plaza Mayor, se convirtió en mi tablero de ajedrez. Yo, desde la sombra de nuestro apartamento en Lavapiés, ahora un poco menos precario gracias a su salario, orquestaba movimientos sutiles. Le susurraba a Javier datos casuales del USB, vulnerabilidades en los contratos de Vargas Corp, como licencias ambientales falsificadas para un macroproyecto en Vallecas. Úsalo para negociar mejor, le decía, besándolo como si fuera inocencia. Él, con su ética andaluza intacta, dudaba, Elena. Esto roza la línea. Pero el dinero hablaba más fuerte. Y pronto, Iberia presentó una oferta paralela, idéntica pero con márgenes más bajos, robando el contrato bajo las narices de mi padre. El conflicto familiar estalló en una cena improvisada que Mateo organizó en su piso de Núñez de Balboa. Un intento desesperado de puente. Hablemos como adultos, suplicó, sirviendo tapas de calamares y vino de Ribera del Duero. Mi padre llegó tarde. Era una colonia cara y arrogancia. Y se sentó frente a mí como un rey en exilio autoimpuesto. Has estado callada, Elena. ¿Contenta en tu nueva vida? Su tono era condescendiente, como si mi matrimonio fuera un capricho adolescente. Respondí con calma letal, más que nunca. Papá. Javier está ascendiendo rápido. Pronto. No necesitaremos tu sombra. El río. Un sonido hueco, ese chico es un peón. Mi imperio lo masticará. Mateo. Atrapado en medio. Sudaba, papá. Basta. Elena es tu hija. Pero la cena derivó en acusaciones, él me reprochó mi ingratitud. Yo le recordé las amantes que tuvo mientras mi madre se consumía en depresión. Un secreto familiar que Lucía me había confesado en lágrimas. Elegiste el dinero sobre nosotros. Le espeté. Se levantó. Vaso en mano, tú elegiste la pobreza sobre el honor Vargas. Salió dando un portazo, dejando a Mateo con la factura emocional. Aquella noche,
La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb me consumió como un incendio forestal en la sierra. Lloré en brazos de Javier. No por debilidad, sino por catarsis, el duelo por la familia perdida. Pero al amanecer, la Toantin regresó, afilada. Empecé a filtrar anónimamente documentos a periodistas de El Confidencial. Sombras de corrupción en Vargas Corp. Nada explosivo aún, solo chispas para encender el fuego. Javier, ajeno a mi doble juego, me trajo flores del mercado de San Antón. Iñaki me promocionó. Dirijo el equipo de licitaciones. Su éxito era mi afrodisíaco, lo celebramos en la cama. Cuerpos entrelazados como venganza encarnada. Pero el precio psicológico cobraba pesadillas donde mi padre me suplicaba perdón, y yo le negaba la mano. Lucía se convirtió en mi conducto involuntario. Llamándome con actualizaciones, tu padre está paranoico. Contrató más seguridad. La fusión se tambalea por competidores. Sonreía al teléfono, sabiendo que yo era el fantasma. En una visita a su casa en Pozuelo, me mostró fotos antiguas, yo de niña en brazos de Ricardo. Ojos idénticos. Él te ama, Elena. Solo es terco. Terco. O monstruo. Le conté medias verdades sobre Javier. Sembrando dudas, está haciendo olas en Iberia. Pronto. Noticias grandes. Ella palideció, no lo hagas daño a la familia. Demasiado tarde. El tejido se cerraba. El primer golpe visible llegó cuando El País publicó un artículo, Vargas Corp pierde licitación clave ante Iberia Construcciones. Mi padre llamó a Mateo. Furioso. A mí, sé que estás detrás. Deitant. O todos perdemos. Mi respuesta fue silencio. Pero internamente. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN asomaba, ¿valía la ruina de un hombre la mía? No. Seguí. Inexeable. El ascenso de Javier fue un espectáculo pirotécnico en el cielo nublado de mi alma vengativa. En las oficinas de Iberia. En el barrio financiero de Castellana. Él se transformaba, trajes a medida pagados con bonos. Reuniones donde su acento sureño encantaba a inversores europeos. Eres mi musa, me decía, trayendo botellas de cava de visitas a Barcelona. Pero yo veía las grietas, ojeras por noches, revisando archivos que yo le pasaba. Dudas en su mirada cuando Iberia accidentalmente explotaba debilidades de Vargas Corp. El conflicto se extendía al plano social. Amigos comunes nos evitaban en fiestas de Malasaña, susurrando sobre la guerra de los Vargas. Yo, ahora con un trabajo freelance en marketing digital de irónico, vendiendo ilusiones, navegaba la ciudad como una loba herida, comprando en Zara en vez de Gucci, pero con la cabeza alta. El DAN de símbolo 1 e F1 familiar se resquebrajaba. Ricardo, en una entrevista en Expansión, aludió a traiciones internas sin nombrarme. Pero Madrid es un pueblo grande, las lenguas chismosas lo conectaron todo. Lucía me envió un WhatsApp con captura, tu padre dice que una serpiente en el nido lo ataca. Respondí con emoji de víbora, riendo sola en el metro. Pero el precio subía, Mateo me confrontó en un café de la carrera de San Jerónimo. Rostro demacrado. Papá tiene problemas cardíacos reales ahora. ¿Y tú, Elena? ¿Qué ganas? Javier te usa para escalar. ¿Usarme? La semilla de duda se plantó. Javier. Sabía la profundidad de mi manipulación. No, él creía en coincidencias afortunadas. Pero Mateo, el eterno mediador, reveló un secreto que me heló. Papá ofreció a Javier un puesto en Vargas antes de la boda. Lo rechazó por orgullo. ¿Orgullo o lealtad a mí? El conflicto se volvía laberíntico. Dinero y lealtad chocando como trenes en Atocha. La Toantin culminó en un plan maestro, sabotear la fusión. Con datos del USB y filtraciones mías, Iberia presentó evidencia anónima a la Comisión Nacional de los Mercados, alegando monopolio. Mi padre, en pánico,
Contrató abogados de élite. Pero el daño estaba hecho, acciones de Vargas Corp cayeron un 15% en bolsa. Celebré con Javier en un restaurante de fusión en Huertas, brindando por nuestro futuro. Él, ajeno, propuso hijos, un Vargas López, para romper ciclos. Lágrimas picaron mis ojos. ¿Podía construir sobre ruinas que yo misma acababa? Lucía, desesperada, organizó una reunión secreta en su finca en Toledo. Por favor, Elena. Para de herirlo. Fui, encontrando a mi padre demacrado, whisky en mano. Hija, regresa. Te perdono. Sus palabras, otrora anheladas, ahora sonaban a súplica vacía. Perdóname tú a mí, por elegirme a mí misma, respondí. Salí, el viento de la Mancha azotando mi rostro, sabiendo que el clímax se acercaba. Javier me esperaba con noticias, Iñaki me nombra director adjunto. Pero hay rumores de auditoría en Vargas. Sonreí, el nudo en mi garganta apretándose. El clímax estalló como una tormenta en la Sierra de Madrid, repentina y devastadora. Era una mañana de octubre, hojas ocres cubriendo las aceras de Recoletos, cuando Iberia Construcciones lanzó su ofensiva final, una OPA hostil sobre Vargas Corp, respaldada por inversores cataríes y evidencias irrefutables de irregularidades, todas orquestadas por mis filtraciones. Javier, en el epicentro, lideraba la due diligence. Su nombre en portadas de 5 días como el joven prodigio que derriba gigantes. Madrid vibraba con el escándalo, manifestaciones de trabajadores ante la sede de Vargas en Gran Vía, acusaciones de corrupción que salpicaban al ayuntamiento. Mi padre, acorralado, convocó una rueda de prensa en su torre de cristal. Rostro ceniciento bajo flechis impiedosos, esto es una cacería injusta. Mi legado no caerá. Yo observaba desde un bar cercano, café solo en mano, el corazón martilleando como un yunque. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb había mutado en algo más oscuro, una euforia tóxica, mezclada con el hedor de la traición propia. Javier me llamó. Voz eufórica, lo logramos. Elena Quiñaki celebra en el Círculo de Bellas Artes. Fui, vestida de negro como una viuda de victorias. Pero en el ascensor, el pánico me asaltó. ¿Y si Mateo tenía razón? ¿Y si destruía no solo a mi padre, sino a la frágil paz que Javier y yo habíamos forjado? La fiesta bullía, copas de champán Dom Perignon, risas de ejecutivos que bailaban sobre tumbas. Iñaki me abrazó, tu marido es oro, Elena. Y tú, su talismán. Talismán de muerte. Entonces, el giro, Mateo irrumpió en la sala, escoltado por policía. Elena Vargas, estás bajo investigación por filtración corporativa. El mundo se detuvo. Mi hermano, ojos rojos de lágrimas y rabia, había rastreado mis anónimos hasta mi IP. Lo hice por ti, por salvarnos a todos. Javier, pálido, me miró como si viera a un extraño. ¿Tú? ¿Todo esto? La verdad brotó en avalancha, confesé. Voz quebrada, como el desheredamiento me había roto, como usé a Javier como arma sin decírselo. Él retrocedió, herido más que por balas, te amaba. No a tu guerra. Iñaki, pragmático. Lo apartó, esto complica la OPA. La policía me esposó. Flechis eternos. Titulares gritando hija traidora hunde imperio paterno. En el calabozo de la comisaría de Sol. La TU y símbolo 1EC7TV símbolo 1ECDNG me ahogó. No por la cárcel, sabía que abogados la acortaban, sino por el twist que volteaba mi venganza. Mateo, el mediador, había jugado su propia mano. En interrogatorio, reveló, papá sabía de las filtraciones hace meses. Me ordenó tenderte la trampa. ¿Mi padre? El arquitecto de mi caída final. No era víctima, era el titiritero, usando a Mateo para atraerme al abismo, preservando su imperio al sacrificarme públicamente.
La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me devoró, había bailado en su partitura, creyendo dirigir. La sala del juzgado en los juzgados de la Plaza de Castilla era un mausoleo de madera pulida y miradas acusadoras, donde mi venganza se disolvía en humo acre. Madrid, indiferente. Seguía su ritmo, turistas en la Almudena, ejecutivos en el Tyson. Yo, con traje prestado y el peso de cadenas invisibles, escuché el veredicto: 3 años suspendidos por cooperación, más una orden de alejamiento de Vargas Corp. Mi padre testificó en contra. Voz firme, su traición fue calculada. Juez. Una hija que eligió el odio sobre la sangre. Pero en sus ojos, por un fugaz segundo, vi el vacío. Había ganado la batalla, pero perdido el alma. Javier se fue esa misma semana, dejando una nota en la mesita: te amé, Elena, pero no puedo construir sobre mentiras. Perdóname. Su partida fue la herida más profunda, una pérdida que ningún dinero resucitaría. Iberia completó la OPA, absorbiendo Vargas Corp en un festín corporativo. Mi padre, ahora consultor honorario, se retiró a una villa en Marbella, rodeado de silencio y remordimientos que no admitiría. Mateo, el eterno puente roto, me visitó en prisión provisional. Lo siento. Él me obligó. Lo abracé. Perdonándolo primero, somos sus víctimas, hermano. Pero elige diferente. Lucía envió flores. Nota temblorosa: la familia se recompone sin ti. Vuelve cuando puedas. Saliendo bajo libertad condicional, caminé por el Manzanares al atardecer. Aguas turbias reflejando mi rostro fracturado. La TUH símbolo 1E ADN se había evaporado, dejando un vacío que el viento no llenaba. Empecé de cero, un piso compartido en Usera. Trabajos esporádicos en ONGs de derechos laborales. Ironía cruel. Escribí un libro anónimo, Hijas olvidadas, que se volvió bestseller en Amazon. Catarsis pública sin nombres. Mi padre murió 2 años después. Infarto en su yate, en el funeral. Vacío de fieles. Dejé una rosa negra, pagaste justo. Mateo heredó las cenizas, prometiendo reformar la empresa. Hoy, en un Madrid que ya no me debe nada, enseño en talleres sobre resiliencia: la venganza es un boomerang, regresa torcido. Javier, hoy, se casó con una colega de Iberia. Tiene un hijo. Yo, soltera por elección. Encuentro paz en las pequeñas rebeliones: un café en la Latina, un libro bajo el sol. La traición me rompió, pero en las grietas creció algo nuevo: no perdón fácil, sino justicia propia. Y en las noches quietas, cuando el eco de balas imaginarias susurra: sonrío, pagaron. Todos.